Ya estamos de regreso con ustedes y vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos. El nuevo reglamento de etiquetado de alimentos dicen que va a cambiar la fase alto en por exceso de y que se va a aplicar a la sal, al azúcar y a las grasas. Esta propuesta va a ser sometida a una consulta pública de 60 días y para ahondar en este tema vamos a conversar ahora con el jefe de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Tito Pizarro. Tito, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias. Entremos rápidamente en materia, en qué consiste este etiquetado y a qué responde, porque muchas personas dicen se nos va a prohibir prácticamente todo. No se les va a prohibir casi nada. Lo que sí se les va a entregar una información muy clara. Esa es la gracia del nuevo etiquetado que se propone, que es un disco que se parece a un disco PARE, que es un disco de advertencia. Es decirle a la población, ojo, este alimento tiene exceso de azúcar, exceso de grasas o exceso de calorías. Y va a ser muy notorio, va a estar al lado del envase. Entonces tiene una ventaja para el consumidor cuando en una fracción de segundo yo, papá, mamá, estoy en el negocio en la esquina, voy a decir, de este alimento voy a comer un poco menos. Porque este alimento, si yo consumo en forma habitual, me va a hacer daño a mí y a mi familia. Ese es un poco el desafío de este reglamento y que lo que aspira a que fundamentalmente los niños sean protegidos. En Chile hoy día muere una persona por día por el exceso de peso. Entonces tenemos que tomar medidas que permitan a la población, a nosotros, los que vamos a comprar, en una elección rápida, qué alimento es mejor y qué alimentos debo tener un poquito más cuidado. ¿Qué pasa con los que vayan a tener sí o sí cada uno de estos signos? ¿Qué va a pasar con los niños, básicamente? No se van a poder vender en colegios, no se van a poder hacer publicidad los que después de esta consulta o modificada ya la industria, porque sospecho que la industria también va a tener que hacer sus modificaciones, pero que más allá de eso no pasen, porque el helado básicamente tiene azúcar y es calórico y ya no va a pasar por la prueba de la blancura. ¿Qué va a pasar con esos alimentos? Todos los alimentos que tengan un exceso de sal, azúcar, grasas saturadas y calorías no van a poder ser vendidos en las escuelas. Ese es un desafío que tenemos del punto de vista que en las escuelas la alimentación que los niños reciban sea lo más saludable posible. El niño va ya con un desayuno, lleva una colación de la casa, entonces la idea es que lo que compre en la escuela no tenga exceso de estos nutrientes que son críticos para él. Por lo tanto, no va a poder ser vendido. Y además, este grupo de alimentos no van a poder tener una promoción, no van a poder tener una publicidad especial también dirigida a niños, o sea, en los canales de televisión, en internet, en los diarios, no va a poder haber publicidad dirigida a niños de este grupo de alimentos. Por lo tanto, se le pone como una restricción un poco para que la industria repiense y replantee sus alimentos y pueda disminuir estos contenidos o para que nuestra población sepa que en estos espacios los niños van a ser protegidos. Ese es un poco el gran desafío que tenemos. Ahora, las cantidades de azúcar, de sodio, de grasa, de acuerdo a las personas que son críticas de esta medida, dicen que son tal vez los más restrictivos de todos los países del mundo y que estamos incluso siendo más restrictivos que los países con los que nos gusta compararnos, que son los países de la OCDE. ¿Es verdad? ¿Se nos está prohibiendo? No más que prohibiendo, pero ¿se está poniendo un estándar más alto en los alimentos? Sí, se está poniendo un estándar de calidad, un estándar que está basado en la evidencia. Nosotros lo que hicimos en el país y con base a mucha investigación mundial, dijimos qué cantidad de sodio, qué cantidad de azúcar, qué cantidad de grasa tienen normalmente los alimentos que nos da la naturaleza. Y nosotros elegimos el límite más ancho posible y dijimos hasta ahí puede haber un alimento con esta cantidad. Por lo tanto, los límites puestos no son límites extraordinariamente altos, son límites que están pensados en base a los alimentos que naturalmente da la producción en forma natural. Lo que pasa es que en los últimos años la industria de alimentos le ha agregado exceso de sal, exceso de azúcar, exceso de grasa, con el objetivo de, claro, ellos dicen para mantener la consistencia y todo el alimento, pero básicamente para que la población le guste más y consuma en exceso.
Y claramente eso hoy día con nuestra población es muy adictiva. Lo mismo pasa con la sal, lo mismo pasa con la grasa saturada. Y nosotros pensamos aparentemente que es un alimento saludable, pero el exceso de estos nutrientes nos está haciendo mal. Ahora, entonces, de los alimentos que se están vendiendo hoy en día, si uno va al supermercado, de este tipo de alimentos, ¿cuáles sí pasarían las normas que ustedes establecen? Muchos alimentos, hay mucha variedad. ¿Qué porcentaje? ¿Podemos hablar de porcentaje? Sí, yo creo que si uno llegara hoy día a un supermercado y dijera, dividamos el supermercado en los que tienen exceso de los que no tienen, uno diría que entre un 40 o 50% de los alimentos que hay van a tener que tener al menos uno de estos discos. Y de ahí que el desafío es para la industria de alimentos que si tiene, por ejemplo, yogur, que son aparentemente sanos, no deberían tener discos. Que si tenemos yogur con frutas, no deberían tener discos, por poner uno de esos grupos de alimentos. Cereales para el desayuno para nuestros niños, no deberían tener estos discos de advertencia, estas imágenes octogonales que indican exceso de. Y ahí hay un desafío. Claro. Lo que yo le iba a preguntar, porque son 60 días, que es un periodo de consulta que está en la página, que uno puede descargar el documento, leerlo y dar sus sugerencias una vez que ya lo leyó completo. Mi pregunta es, hay mucha gente que está criticando, sobre todo desde el punto de vista de nutricionistas, que dicen, uno no se come el paquete, ¿por qué? Y en vez de, o los 100 gramos, ¿por qué mejor no se pone el disco par en relación a las porciones, más que a los 100 gramos, que mucha gente no tiene tampoco la noción de cuántos son 100 gramos o 100 gramos de galletas, son muy distintos a 100 gramos de chocolate? La mayoría de la gente cuando compra un paquete, una barrita, se consume todo el paquete. Se consume toda la barrita y no consume una porción chiquitita la barrita. Uno no se consume... Pero la barrita es una porción, pero uno no se come el paquete de galletas. Este paquete de galletas un niño se lo consume en forma íntegra. Y uno lo manda con este paquete al colegio. Por lo tanto, 100 gramos es un pedazo de este paquete. O sea, en general 100 gramos es menos que la porción habitual de consumo de muchos alimentos. Podrá haber una excepción, que uno consume menos por porción, pero en general la cantidad de alimentos que nosotros consumimos a diario, consumimos más de 100 gramos que una porción. Un vaso tiene 200, 250 ml. ¿Y si se está pidiendo que sea por porción y no por 100 gramos, eso beneficiaría a la industria? Por supuesto. Por supuesto. La gracia de decirlo por 100 gramos es que uniforma, que es un criterio único para todos los alimentos. Tiene muchas ventajas versus la porción. Es porque en realidad en Chile no sabemos cuántas porciones, pero los estudios que hay es que la gente consume muchas porciones, más allá de lo recomendado. Por eso que la variante 100 gramos es muy útil. Uniformiza los alimentos y le pone un desafío a la industria de alimentos a producir alimentos que tengan menos cantidad. ¿Cuánto tiempo se necesita para enseñar a comer a la población y para enseñar, por ejemplo, a cómo leer un etiquetado? Bueno, en general, uno tiene, cuando se enfrenta frente a un alimento en la compra, una fracción de segundo. Entonces, estos discos son mucho más fáciles para educar a la población que tener que mirar al verso en la tabla, explicarle cuánta cantidad tiene de azúcar o de grasa y decir que esto es mucho, es poco. Eso es una dificultad mayor, requiere de una comprensión mayor. El disco, la señalética de advertencia es mucho más sencilla. De verdad pensamos, la experiencia mundial y la experiencia de estudios en Chile, es que cuando uno tiene una señalética sencilla, la educación que hacen nuestros profesionales, nuestros nutricionistas, nuestros profesores en la escuela va a ser mucho más sencillo. Mamá, papá, chico, chica, elija alimentos que tengan menos exceso de. La palabra exceso de, la comprensión del público es muy buena. La gente lo tiene muy claro que yo tengo que consumir un poquito menos. Y por lo tanto pensamos que con esta herramienta estratégica la educación en una buena nutrición se va a hacer mucho más fácil de lo que es hoy día. Tito Pizarro, jefe de la División de Nutrición del Ministerio de Educación, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros aquí en CNN explicando estos nuevos signos que van a tener los productos ya a partir del próximo año. Así es, a partir del próximo año invitamos a toda la comunidad escolar, a los chicos y chicas, a los papás, a los profesores, a que lo discutan, a que reflexionen, que nos manden sus sugerencias a través de la página web, como a todo el mundo, sobre cómo implementar este etiquetado y poder con ello ayudar a la salud de la población chilena. Muchísimas gracias.